When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a dar la definición de derivada. Esa definición está basada en un límite y vamos a intentar entender qué significa esto. Supongamos una función f y una serie de puntos a más h, a más h sub 1. H indica que yo le estoy sumando una cierta cantidad. Esa cierta cantidad después será una cantidad muy pequeña que va a aproximarse a 0. Cuando h se acerque a 0, estos valores se aproximarán a a. Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento de la función. Si yo tengo a y a más h, sus imágenes estarían aquí, y aquí se formaría un triángulo en el cual lo que tengo es una recta que une ambos puntos y que me va a dar lugar a una recta secante. Bien, cuando todas esas rectas secantes se van representando, siendo h cualquier valor de los números que yo le voy a ir sumando al valor a, al punto a, se hace toda la familia de rectas secantes de esa curva. Cuando esas rectas secantes se van aproximando al punto a, es decir, cuando h se va aproximando al 0, todos estos valores de a más h se van aproximando a a, y todas estas rectas secantes se aproximan a esta recta que he pintado en azul, que sería la recta tangente a la curva en el punto A. Bien, pues la derivada en ese punto no es otra cosa que el límite cuando h tiende a a del cociente incremental de todos estos triángulos que hemos ido formando, cuyos lados son este de aquí, f de a más h menos f de a, y este de aquí, a más h menos a, que nos da h. Por eso podemos definir la derivada de una función en un punto como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Ese valor será la pendiente de la recta tangente a esta curva y nos va a proporcionar la derivada de una función en un punto. No siempre, por supuesto, lo vamos a calcular de esta forma, aunque cualquier función se puede calcular su derivada utilizando este límite incremental. Pero aprenderemos técnicas para poder calcular directamente la derivada y calcular esa pendiente de la recta tangente de una forma inmediata sin tener que hacer el límite. Generalizando esta definición de la pendiente, podemos definir la derivada de una función en un punto x como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Como digo, cualquier función, un polinomio, un logaritmo, una razón trigonométrica, cualquier función de estas, se puede llegar a obtener la forma general de su derivada utilizando este límite. Pero no vamos a hacerlo en este caso, sino que vamos a ver la tabla de derivadas inmediatas. Vamos a ver cómo actuarán las derivadas a lo largo de todas las operaciones que vamos a poder realizar. Entonces vamos a empezar por la derivada de la suma. Dadas dos funciones, esto para todas las propiedades que vamos a ver ahora, dadas dos funciones, f y g, yo voy a tener la derivada, bien, primera, dada una función f y dada una función g, llamaremos f' y g' a sus derivadas, es decir, siempre representaremos como una función con un apóstrofo pequeño a lo que se llama función derivada. Bien, pues dadas f más g,
Si quiero calcular la derivada de la suma, esto será la derivada de f más la derivada de g. Dada la función, un producto de un número por una derivada, para derivar ese producto de un número siendo k, por supuesto, un número real, será k por la derivada de f. Vamos a pasar a dos operaciones que tienen una fórmula particular. Obviamente, aquí cuando hablo de suma, estoy hablando también de resta, claro. Dadas las funciones f y g, si quiero calcular la derivada del producto, tendré la derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por la derivada de g. Y siempre realizaremos la derivada del producto de esta manera. Dado el cociente de dos funciones, tendré derivada de f por g sin derivar menos f sin derivar por la derivada de g partido por g de x al cuadrado. Y vamos con una muy importante, que es la regla de la cadena. Dadas dos funciones, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Supongamos una función f de x seno de x cuadrado más 1. Aquí yo realmente tengo dos funciones. Una de ellas es el polinomio y la otra es la trigonométrica. Y aquí se produce una composición de funciones. Se representaría de esta forma. F compuesto con g de x. Es decir, f de g de x, que es como se define la composición. Realmente en nuestro caso, en esta función, g de x sería x cuadrado más 1, f de x sería el seno de x, y cuando compongo ambas funciones tendré esta función. El 95-99% de las funciones son funciones compuestas y tendremos que derivarlas como función compuesta. Entonces, vamos a ver la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me da la definición de la derivada de la función compuesta. F compuesto con g' será f' de g de x por la derivada de g. Cuando veamos las derivadas de las funciones elementales, empezaremos a hacer ejercicios y veremos cómo se aplica esta regla de la cadena a cualquier función. Con estas pocas cosas y la tabla de derivadas inmediatas, podríamos empezar a derivar cualquier función.